Adonai, te bendecimos, Señor, y te damos toda gloria, toda honra y todo honor. En este lunes 14 de marzo, me adelanté 2 meses. No sé por qué dije mayo, pero bueno. Los años no vienen solos, dicen algunos. Las 20 horas, gente. Muy, pero muy buenas noches. Saludamos a todas las banderitas que flamean a través del www.misioncristiana.somosturradio.com.ar. Estamos transmitiendo desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Mónica Aguilera de Lorenzo. Moni Aguilera para todos mis contactos. Que Dios bendiga sus preciosas vidas. Saludamos también a los grupos La Nueva Jerusalén, Misión Cristiana Evangélica, Jóvenes Sin Frontera, Águilas de Cristo, Ministerio Vivir en Dios, Piedra Viva, por supuesto, de nuestro amado pastor Walter Aguilera, de allí de González Catán, mi doblemente hermano, al que le mando un besito enorme a él y a toda su congregación. Y así es, de la tierra Él es el Señor. Nuestro Señor Jesucristo es el Señor del cielo y de la tierra. Los cielos de los cielos no te pueden contener, decía el rey David. Se hace tan chiquitito nuestro Dios que puede entrar en nuestro corazón. Miren cómo es, ¿no? Y es tan grande que está sentado allá arriba y la tierra es estrado de sus pies. ¡Oh! Es inmensamente grande. ¿Cómo no creer en un Dios tan maravilloso que vino a dar su vida por amor a nosotros? Que cuando lo conozcas no lo vas a dejar jamás. Mucha gente a veces le escapa a Dios, pero precisamente le escapan porque lo desconocen. Y cuando uno desconoce a alguien, generalmente huye de esa persona. Y pasa lo mismo con el Señor. Cuando vos lo empezás a conocer, no lo querés soltar más, porque sabes que es el único que verdaderamente te da la paz que uno necesita para vivir, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, donde el diablo constantemente, mis hermanos, nos quiere quitar la paz. A él le place robarnos la paz. La paz, decía un pastor, es un artículo de lujo, y ya lo creo que sí. No la tiene cualquiera, sino aquellos que se humillan, lloran delante de la presencia de Dios, lo reconocen como su único y verdadero Salvador, y se reconocen insuficientes, porque somos así, mis hermanos, somos seres limitados, insuficientes, vulnerables. Cuando vos realmente tomás conciencia de tu realidad, de que somos como la hierba del campo que hoy florece y mañana se seca, así es nuestra vida en esta tierra, más dependes de Dios. Cuando nos damos conciencia, tomamos conciencia de que somos como los bebés, que si no tienen a su mamá no pueden tener el alimento. Nosotros quizás a veces nos consideramos personas maduras que pueden adquirir las cosas por sus propios medios, ¿no? Pero cuando Dios te quebranta y te cierra todas las puertas, no hay medio que se te pueda abrir si realmente vos no le abrís tu corazón a Él. Y quizás esto estés pasando vos que estás del otro lado. Yo sé que hoy hablamos del Apocalipsis como hace rato venimos hablando, pero siempre hago una especie de prólogo que el Espíritu Santo pone en mi corazón hacia personas que están viviendo estas cosas, y el Señor me hace sentir eso en mi corazón, que así como yo viví estas cosas, hay otros hermanos que también están pasando momentos duros, momentos difíciles en diferentes lugares. Sabemos que todo lo que está pasando hoy en día, la escasez económica, la crisis es global, es mundial, es de todos, no es de uno. Sí hay gente que tiene mucho dinero, pero ¿de qué te sirve tener mucho dinero y no tener la facultad de disfrutarlo? Como lo digo en muchos programas. Mira, la palabra de Dios dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza consigo. Hoy le hablaba a alguien que tiraba un boletito de lotería o de quiniela, no sé, y lo tiraba, o dice, no pudo ser.
Y no va a ser, le dije yo, porque entregaste tu corazón a Cristo. Y Dios no quiere que juegues a esas porquerías, porque yo no he visto un cristiano que haya ganado la lotería. Generalmente las personas que ganan la lotería, y si ustedes conocen alguno, por favor díganmelo, que realmente sea cristiano de verdad, porque el diablo te las cobra. Lamentablemente es así, mis hermanos. Él es el príncipe de este mundo y es el que gobierna este mundo y le está permitido por Dios, y él maneja todo lo que tiene que ver con que vos pierdas tu dinero y que pierdas, si es posible, también tu integridad. Él maneja el dinero del mundo. Es más, de hecho se lo dijo al propio Señor Jesucristo: te daré todos los reinos de esta tierra si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo? El Señor lo reprendió, le dijo: vete de mí, Satanás. Al Señor tu Dios al Señor tu Dios no tentarás. Y bueno, y es así, mis hermanos. Realmente cuando somos hijos de Dios, confiamos en el Señor, le pedimos al Señor que aumente nuestra fe. La fe es como un granito de mostaza. Dios a todo nos da la misma medida. Ese granito te lo da a vos, me lo da a mí, se lo da a todos los que crean y lo aceptan al Señor Jesucristo en su corazón. Pero ese granito tiene que crecer. ¿Cómo va a crecer ese granito si vos no lo conocés? Si vos no agarrás una Biblia, no la leés, no practicás, no analizás, no escudriñás las Escrituras y no orás, no hablás con Él. Orar es hablar con Él. Necesitamos hablar con nuestro Padre, necesitamos decirle todo lo que nos pasa, mis hermanos. Necesitamos reconocer delante de Él lo que somos, porque el Espíritu Santo para eso viene, para redarguirnos. Redarguirnos significa mostrarnos nuestro pecado y limpiarnos de Él. Él nos corrige y Él quiere que realmente nosotros miremos para adentro, nos analicemos a nosotros mismos. Y si vos no lo ves a tu pecado, que le digas a Él: Señor, como dijo David, líbrame de los pecados que me son ocultos, decía él. Yo le digo: líbrame de los pecados que no veo, que es más o menos lo mismo. Cuando vos sos sincero con Él, Él empieza a mostrarte cosas. Él empieza a hablarte de una manera especial, porque sabe que ya no te la crees. Porque acá el único alto, el único sublime, el único todopoderoso es Él, no lo somos nosotros. Y cuando vos reconoces tu humana debilidad, es donde a Dios le place hablar con vos. Y ahí es donde empieza a mostrarte las cosas que a Él no le agradan de vos. Y cuando empezás esa comunión con Él, tan íntima, tan relacionada, tan única, dice la palabra de Dios que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Empezás a hacer un espíritu con Él y te empezás a maravillar. Acá me están matando los mosquitos, pero bueno, después en la pausa vamos a ver si solucionamos este tema. Y yo te puedo asegurar que cuando vos tengas ese encuentro con Él, cuando realmente lo conozcas en profundidad, nunca creo que acá en la tierra lo vamos a llegar a conocer en profundidad como lo vamos a conocer en el cielo, ¿no? Hoy vemos como en un espejo, dicen, porque cuando uno se mira en el espejo, inclusive contempla su rostro y puede decir qué lindo que soy o qué feo que soy, pero después se olvida si es lindo o feo. Pero con el Señor más o menos pasa lo mismo, pero cuando tengamos esa plena comunión con Él, va a ser diferente, porque lo conoceremos tal como Él es, porque seremos como Él. Y eso es maravilloso, mis hermanos. Después vamos a ir hablando de este tema porque tiene que ver un poco con el tema que vamos a tocar hoy. En los programas anteriores veníamos hablando de las cosas que has visto, decía Juan, la revelación de Jesucristo. Hablamos en el primer capítulo, el capítulo 1. Hablamos en la segunda parte de las cosas que son, el mensaje a las 7 iglesias que ya terminamos el lunes pasado. Y hoy vamos a hablar de las cosas que vendrán. Y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con el trono de Dios, las cosas que van a venir después, basado en Apocalipsis 4. Por eso los invito a que busquen sus Biblias y comencemos este estudio del Apocalipsis, ¿sí? Que va a ser de mucha bendición para tu vida, que va a ser de mucha bendición para los que oigan. El programa lo estamos grabando y después lo vamos a compartir con todos los grupos para que ustedes los puedan distribuir. A partir del capítulo que vamos a ver hoy comienza la visión profética de Cristo revelada al apóstol Juan, porque todo es revelado a Juan, ¿sí? Y que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Por eso mencionábamos las cosas que vendrán. Es necesario que prestemos suma atención a lo que el Espíritu revela a nuestras vidas, a cada uno de nosotros,
y que de ahora en adelante, como lo hicimos anteriormente, analicemos uno por uno cada versículo y ustedes lo puedan hacer conmigo, ¿sí? Tratando de no dejar versos sin la explicación y la interpretación correspondiente. Vamos a tratar de ser claros y el Espíritu nos va a ir guiando para que todos podamos entender. Para una mejor comprensión, vamos a hacer el análisis por capítulo, enfatizando en los pasajes que vamos a ver ahora, ¿sí? Ahora vamos a ver capítulo 4 de Apocalipsis, el regreso del Señor Jesucristo. La segunda venida de Cristo a la tierra es uno de los eventos más significativos de la profecía bíblica y el más esperado por el mundo cristiano. Este suceso está profetizado en la Biblia en dos fases. Presten mucha atención y si pueden, escríbanlo en la hojita donde pusieron el texto. En dos fases. Vamos a hablar del regreso de nuestro Señor Jesucristo. La primera fase, pongan ahí primera, es el arrebatamiento. Cubre solo y únicamente a los creyentes en Cristo, ¿sí? Y la segunda fase habla de su gloriosa venida físicamente a la tierra con sus santos al finalizar el periodo de los 7 años de la gran tribulación que tienen que venir. Como mencionamos antes, vamos a hablar de las cosas que van a venir, que todavía no han venido. La cual, para todo el resto de la población mundial que quede en la tierra después de que la iglesia de Jesucristo sea arrebatada, a partir del capítulo 4 al 19 del libro de Apocalipsis, Cristo revela al apóstol Juan el detalle de estos sucesos, los cuales transformarán a la humanidad y proclaman el más grande y sublime juicio, preste mucha atención, de Dios sobre toda la tierra y toda la raza humana. Porque los que se van en el arrebatamiento, hermanos míos, son aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo en sus corazones y se santifican. Santificarse significa apartarse para Dios. No significa que dejan de pecar de un día para el otro, ¿eh? No se confundan. Ahora vamos a ir viendo esa parte, porque sé que muchos no han entendido esto. Y los que se creen santos o los santulones exigen y demandan santidad a sus hermanos cuando ellos están llenos de huesos podridos por dentro. Ustedes perdonen mi claridad, pero de estos personajes abundan hoy en día y algunos quizás estén escuchando la radio y me gustaría que Dios los llame a arrepentimiento, que Dios los toque, porque sé que el arrepentimiento viene de parte de Dios. Pero bueno, Dios sabrá todas las cosas. Dice, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia, dijo el Señor. Y muchas veces Él no tiene misericordia de las personas porque conoce sus corazones. Y sabes que esas personas no se quieren arrepentir. El tiempo en que sucederán estos eventos no lo sabemos. Y Jesús fue enfático en decir, pero el día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso lo pueden ver allí en San Mateo 24:36. Lo que sí reveló es que este tiempo estará precedido por abundantes señales que Él ha dejado escritas en su palabra, para que el que analiza reciba la revelación y se prepare de acuerdo con lo que Él desee para cada uno de sus escogidos. Para una mayor comprensión tenemos que analizar la Biblia, ¿sí? Ahí Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esta escena de la revelación que Cristo hace a Juan, el apóstol, tiene lugar en el cielo. Dios está en el cielo. Jesucristo resucitó para estar con el Padre a su diestra en el cielo. Y aquí Juan sube, en el Espíritu, por supuesto, al cielo para visualizar y recibir la revelación de los eventos que están por venir. Él recibió todo, Juan. La Biblia enseña que hay 3 cielos. El primer cielo es el atmosférico, este que respiramos todos, ¿sí? Donde están las nubes, las aves y donde está Satanás inclusive, que es el que gobierna el mundo de las tinieblas y de los humanos que no han conocido a Cristo. Él es el príncipe de la potestad del aire, dice la Biblia. La Biblia nos enseña de estos 3 cielos y el segundo cielo es el estelar.
que es donde está el espacio abierto, las estrellas, los planetas, las galaxias, llamado también el universo, ¿no es cierto? Y el tercer cielo es la casa de nuestro Dios, donde está su trono. A este cielo es a donde fue llevado el apóstol Juan en el Espíritu. No fue llevado en cuerpo, ¿sí? Fue en el Espíritu. Y a donde será llevada la iglesia de Cristo en el arrebatamiento, en el tercer cielo. Allí seremos llevados, mis hermanos. La trompeta es símbolo del llamado que hace Dios para anunciar un suceso. En el monte de Sinaí, cuando Dios entregó la ley a Moisés, creo que todos lo saben, se escucharon sonidos de trompeta muy altos en extremos, que vieron que ellos no lo podían soportar, por el pecado justamente, y nadie puede oír la voz de Dios cuando peca. Y justamente el único que la podía oír era Moisés, porque era el que se había santificado, se había apartado para Dios. Éxodo 19, 16 al 19, pueden tomar nota. Cuando el Señor venga en busca de sus santos, lo hará con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Vieron los truenos? Que a veces uno dice, ay, una señora hace poco me dijo, le tengo miedo a los truenos, porque suenan muy fuertes, como que te sacuden, ¿no? Bueno, así es la voz de Dios cuando una persona está en pecado. Primera de Tesalonicenses 4, 16. En la resurrección de los santos sonará la última trompeta. Primera de Corintios 15, 52. Y en los juicios que vendrán sobre la tierra, los 7 sellos son seguidos por el sonar de 7 trompetas. Apocalipsis 8:2 y 9:14. La palabra arrebatamiento, rapto, como le dicen muchos, hay gente que dice no existe el rapto en la Biblia, y es cierto, pero rapto, mis hermanos, es sinónimo de arrebatamiento y también se puede usar. Es una traducción latina tomada del vocablo griego arpazo, que significa arrebatar, para algo mejor, para vida, y sugiere una gozosa exaltación. Uno siente gozo cuando sabe que va a partir con el Señor Jesucristo. ¿Nunca te ha pasado? Cuando vos te santificás, te apartás para Él, lloraste delante de su presencia y sabés que Él te está limpiando y su espíritu te da la certeza de que te vas con Él, sentís gozo en tu corazón. Por eso dice, el mundo se alegrará y se reirá, y ustedes llorarán y se lamentarán, pero la tristeza de ustedes, no teman, se va a convertir en gozo. Y ese es el gozo que sentimos, porque esa esperanza que nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, ese convencimiento, no es nuestro, mis hermanos, proviene del Espíritu, y es el que produce ese gozo en nosotros, porque sabemos que Dios no miente. ¡Wow! Es hermoso esto, es maravilloso. El arrebatamiento de la iglesia creyente es la revelación de los misterios de la resurrección y de la vida eterna en el cielo. El llamado que Dios hace a Juan para subir al cielo es una representación profética del arrebatamiento o rapto de la iglesia creyente, el cual tendrá lugar antes, preste mucha atención y escríbalo. El arrebatamiento viene antes de la gran tribulación, porque hay muchos contumaces habladores diciendo que la iglesia pasará por la gran tribulación. Y yo ahí he compartido, que después lo voy a buscar, una prédica de un pastor que me gustó mucho, que dice, ¿qué iglesia pasará por la gran tribulación? No es la iglesia verdadera, mis hermanos. Ese es el problema. ¿Qué iglesia pasará por la gran tribulación? Bueno, dijimos que viene antes de la gran tribulación, el arrebatamiento, que vendrá sobre la tierra y sobre toda la humanidad, que lamentablemente rechaza a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. El hecho de que Cristo haya colocado el traslado de Juan en espíritu al cielo inmediatamente después de revelar la era de la iglesia representada en las 7 iglesias, como mencionábamos el lunes pasado, indica que el arrebatamiento de la iglesia profesante será también inmediatamente después de la era de la iglesia y antes de la gran tribulación. La era de la iglesia, hablábamos de la iglesia apóstata, ¿se acuerdan? Que dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, y ya se está manifestando en muchos templos, mis hermanos. El evangelio de la prosperidad es el hombre de pecado. Ahora falta un hombre de pecado en especial, que es el anticristo. Pero ya los hombres de pecado se están manifestando en casi todas las iglesias, demostrando que el dinero es mucho más importante que nuestro Señor Jesucristo, que los rescató. Pero bueno, ellos eligieron hacer un pacto con el diablo y
usted recuerde una cosa, la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si un pastor le habla más del dinero que de Cristo, o si todo el tiempo lo está censurando con que usted tiene que poner dinero y que tiene que poner dinero porque si no la Biblia lo maldice o que Dios lo maldice, huya de ahí, mi hermano, huya, porque ese pastor no conoce a Cristo, ese pastor lo único que conoce es esto, como dice mi nietito, ya nos pide así. Dios bendiga sus preciosas vidas, mis hermanos, y que realmente podamos entender esto. Vamos a ir a una breve pausa, vamos a poner una alabanza preciosa acá. A ver, los muros caerán. ¿Ustedes creen que los muros van a caer? Amén. Yo no tengo ninguna duda de que los muros van a caer. En el nombre de Jesucristo. En un ratito venimos con el segundo bloque del Apocalipsis. Gracias, Señor. Los muros caerán. Los muros caerán. Ante Dios poderoso. Los muros caerán. Amén, Señor.